y en esta mañana vamos a hablar acerca de entregados en comunión con la palabra. Hablando de evidencias prácticas, de esa correspondencia práctica de lo que es una entrega genuina, hay cosas muy importantes, muy prácticas, donde se ha de manifestar que verdaderamente hay una entrega genuina en el creyente. Hemos hablado, hermanos, acerca de entregados en devoción, ¿no? En esa oración, en esa búsqueda. Hemos hablado, hermanos, de entregados en obediencia, de entregados en servicio, sirviendo al Señor. Una vida entregada al Señor genuinamente ha de mostrar estas cosas, hermanos. Una vida que se ha entregado genuinamente al Señor no puede, hermanos, carecer de estas cosas. Se le ha de notar en su vida un deseo de esa búsqueda, no de estar postrado, adorando, alabando al Señor, de obedecerle según su palabra. Quiere ser obediente a la palabra porque es entregado de corazón, quiere servir al Señor, está sirviendo al Señor. Hemos visto la semana pasada acerca de entregados en oración, como la Biblia nos muestra que Cristo tenía una vida entregada en oración, buscaba al Señor para orar, para interceder, hermanos amados, y esa es la vida también del creyente en esta nueva vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos ahora de entregados en lo que tiene que ver en la comunión con la palabra, entregados a la palabra de Dios, esa entrega a la palabra se ha de manifestar también como una evidencia de la entrega genuina al Señor. Quiero que veamos, por favor, y vayamos juntos al libro de Deuteronomio en el capítulo 6. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Quizás la mayoría de los que estamos en este lugar ya lo hemos leído más de una vez, lo hemos predicado también muchas veces, pero vamos a recordar, y quizás para alguno sea algo nuevo y recién lo va a escuchar, pero vamos a leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 6 en el versículo 4. Miren lo que dice el Señor aquí. Amén. Vamos a empezar desde el 1. Miren lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase. Amén. Así que aquí vemos cómo el Señor denota lo que es la palabra, su palabra, la generalidad de la palabra de Dios como mandamientos, estatutos y decretos, ¿no? La expresión de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, de la obra de Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios. Dios los expresa o los revela a través de su palabra. Él apartó un siervo llamado Moisés, le hablaba a él para que Moisés le hablara al pueblo todo lo que Dios le había hablado, para que le revelara al pueblo todo lo que Dios le había revelado de él, de su presencia, de su persona, de su voluntad. Entonces aquí vemos claramente cómo el Señor dice que estos son, o vamos a hablar de la palabra, esta palabra, es lo que dice el Señor, mandó que se les enseñase. Era un mandamiento que toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios, todo lo que es los propósitos de Dios sean enseñados a la iglesia, enseñados al pueblo de Israel. Dios reveló su palabra al pueblo a través de Moisés para que Moisés la hiciera conocer a todo el pueblo, para que este pueblo entendiera que eso tenía que ser enseñado para guardarlo, para que lo guardara. Todos los mandamientos, hermanos, toda la palabra. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Sabemos que hay una ley ceremonial también que ya no tiene que cumplirse en esos tiempos, pero aquí, por ejemplo, si lo aplicamos en el Antiguo Pacto, era una obligación de todo el pueblo aprender toda la ley de Dios, conocer toda la ley de Dios, para que ellos pudieran saber y conocer la voluntad de Dios y cómo deberían vivir como pueblo suyo. Entonces ellos tenían que prestar oído a cada mandamiento, decreto, estatuto, y tenían que ser fieles a ese estatuto. Si ellos no prestaban oído a esa palabra, ¿cómo iban a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podían saber cuál era la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo iban a poder vivir haciendo la voluntad del Señor? Entonces tenían que ellos ser enseñados. Dios estableció su palabra como algo que tenía que ser enseñado en su plenitud a su iglesia. De la misma manera, hoy en día, hermanos, toda la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3:16
es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Dios nos ha dejado su palabra para que sea enseñada en nuestras vidas. Entonces esto ya nos lleva a lo siguiente. Si Dios quiere que no nos conozcamos, si Dios quiere que seamos enseñados en esa palabra, ¿cuál debe ser nuestra actitud como pueblo ante esa palabra? Si Dios quiere que nosotros la conozcamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud también? Y tiene que ser una reciprocidad, una correspondencia práctica. Dios quiere que yo conozca su voluntad, que yo conozca su palabra. Entonces debe ser mi anhelo también el poder conocerla, el anhelar conocerla. Por eso cuando hablamos de una entrega genuina al Señor en este mensaje, hermanos, cuando hablamos de entregados en comunión con la palabra, es que debe haber una actitud en todo creyente de tener sus oídos, sus sentidos espirituales dispuestos a oír, a atender, a conocer la palabra del Señor. El creyente tiene que tener ese deseo en su corazón de anhelar conocer la palabra de Dios, de llenarse de la palabra de Dios, de estar dispuesto a oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Hermanos, nuestra actitud ante la palabra no debe ser indiferente, no debe ser indolente, no debemos tomarla a la ligera, no debemos menospreciarla. La palabra nosotros debemos anhelarla, desearla, debemos tener una actitud de cada día tener comunión con la palabra. Entonces aquí, hermanos, hablamos de esa comunión. Dice el Señor, esto les mando para que tú, lo he mandado para que tú lo enseñes. Es un mandamiento que la palabra sea enseñada. Por eso es lo que hacemos cada día cuando nos congregamos. Desde ese lugar lo que se enseña es la palabra. No estamos llamados a enseñar experiencias personales. No estamos llamados a enseñar filosofías humanas. No estamos llamados a enseñar metafísica, filosofía, humanismo. No estamos llamados, hermanos, a enseñar acerca de nuestras experiencias o usar nuestras habilidades. Hermanos, Pablo se abstuvo de eso, de poder usar de sabiduría humana, porque si no, dice él, haría vana la cruz de Cristo, la predicación del Evangelio. Porque lo que necesita la iglesia es conocer y escuchar la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, esto mandamiento, esto que yo te he hablado, esto te mando que tú le enseñes, no otra cosa. Exclusivamente la palabra debe ser enseñada desde cada púlpito de cada iglesia cristiana. Ni siquiera estrategias humanas para querer atraer a la gente. Ni siquiera, hermanos, empezar a usar de comicidad, de humor para mantener entretenida a la gente, hacerla reír, hermanos amados, porque el Señor nos mandó a predicar su palabra. Es el deseo del Señor que conozcamos su voluntad. Y ciertamente hay unas gracias que quizás, o santa, que no quebranta la santidad de Dios, pero eso no quiere decir que el púlpito sea un lugar donde lo que se haga simplemente sea entretener en base a humor o entretenimiento, hermanos. Entonces el Señor mandó que enseñase al pueblo cada mandamiento. Dice allí, versículo 1, parte 20, continuamos, para que lo pongáis por obra. Para que lo pongáis por obra. Y dice aquí, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Miren que en esto hay bendición, hermanos. En el conocer la palabra, en el conocer la voluntad de Dios y guardarla, hay bendición. Y cuando hablamos de vidas entregadas a la palabra de Dios, entregadas a esa comunión con la palabra, hablamos de vidas, hermanos, que tienen hambre por la palabra, tienen deseo de conocer cada día más la palabra, creyentes que pasan tiempo leyendo, meditando la palabra para conocerla y para guardarla en su corazón. Creyentes llenos de la palabra, creyentes entregados a la palabra, son creyentes que se comprometen con la palabra para no solamente conocerla intelectualmente, sino para guardarla, hermano, vivencialmente, para ponerla en práctica. Para ese propósito, el creyente es un creyente entregado a la palabra de Dios. No solamente se entrega en comunión para conocerla, para llenarse la mente, hermano, de una información bíblica, teológica, de conocimiento intelectual de Dios, sino que para que esa palabra se haga carne en nuestros corazones.
Porque esa es la palabra que va a seguir obrando en nuestras vidas para limpiarnos, para transformarnos, para convertirnos de corazón y para vivir una vida agradable al Señor. Y de esa manera podamos manifestar que verdaderamente hay eso que hablamos de una vida genuinamente entregada al Señor. Depende mucho de nuestra comunión con la palabra. Mucho. Y en el versículo 4, oye pues, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, mi hermano, estas palabras que yo te mando hoy, estas palabras, o sea, la generalidad de su palabra, toda su palabra, como dijo, para que pongas y guardes todos los mandamientos, no algunos, porque muchas veces uno pudiera identificarse con algunos, pero otros no. A veces nuestra carne, hermanos, pretende querer que Dios gobierne alguna parte de nuestra vida, pero otras áreas no. Y el cristianismo no es así, hermanos. El Señor nos habla para revelar su voluntad en cada área de nuestra vida, para que en cada área de nuestra vida y en toda nuestra vida vivamos conforme a su palabra. Y dice la palabra que el Señor dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde manda el Señor que se guarden estas palabras? ¿Hacia dónde quiere llevar esa palabra el Señor? ¿Hacia nuestra mente solamente? Al corazón, porque la mente se queda con una información. Muchas veces podemos tener mucha sabiduría bíblica. Hermanos, quizás alguien pueda conocer mucho de la palabra, pero no conocer al autor de la palabra. Uno puede conocer mucho de la palabra, pero no vivir conforme a esa palabra. Y no es el propósito de Dios que solamente conozcamos de la palabra, sino que vivamos la palabra. Y la única manera en la que podemos vivir esa palabra es, uno, que estemos atentos, que deseemos ser enseñados y que al estar atentos y conocer la palabra podamos guardarla en nuestro corazón. Este es el proceso. Nos mandó su palabra para que sea enseñada, para que guardemos todos sus mandamientos, para que los guardemos en nuestro corazón. Estas palabras que yo, no es una sugerencia, sino que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, vidas entregadas a la palabra, en un resumen, es este proceso. Amo la palabra, deseo ser enseñado por la palabra, recibo la palabra, tengo una actitud de siempre estar atento a la palabra, para entender, para conocer bien al Señor y para guardar de esa manera en mi corazón y de esa manera vivir. Estas palabras que yo te mando, dice, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y miren lo que será con esa palabra. Será el patrón de conducta, de enseñanza y de vida en tu hogar, en tu familia y en la iglesia. Aquellos padres que el Señor les mandaba, estas palabras que yo, porque Dios le habló a los padres, a los adultos. A ellos dijo estas palabras porque los niños no pueden en su capacidad completa de entender, hermanos, la palabra de Dios en su plenitud, porque son todavía limitados. Pero los mayores, los padres, los patriarcas recibieron este mandamiento y ellos recibieron este mandamiento de guardar la palabra, de ser fieles a la palabra, para que esta palabra también sea el patrón de conducta, no solamente de ellos, sino de su casa, su familia. Porque dice, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, mira, en su plenitud, en su totalidad, de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, hermanos, cómo el Señor indica a su pueblo cómo debe, hermano, él tener una relación con la palabra. Dice el Señor, la repetirás, no te canses, repítela. No te dice el Señor que seas tosco para hablar, o que seas legalista, o que condenes con la palabra, sino que no te canses, repítelas como enseñanza, como consejo. Allí a tu hijo, no te canses, hermanos, de hablarle. Es pequeño, pero él en su capacidad tiene, hermanos, una forma de entender las cosas que tú como padre y como padre yo tenemos que hacerlas enseñar. Hay historias de niños, hay consejos prácticos para niños, cosas que son entendibles para los niños y hermanos, tú puedes enseñar estas cosas a tu niño. Y no una vez a la semana, dice,
repite, ¿cuántos hacemos esta labor en verdad en nuestras casas con nuestros hijos? Estamos hablando de una vida genuinamente entregada al Señor, de ser entregados a la palabra, a esa comunión con la palabra. Y me entrego a la palabra cuando tengo comunión con la palabra, cuando tomo en serio la palabra, cuando quiero conocer la palabra, cuando quiero conocer a través de ella los pensamientos, los caminos, la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir conforme a ella. Me entrego a la palabra cuando me aparto diariamente un tiempo para leer y escudriñar la palabra de Dios. Esa entrega que el Señor que haya en nosotros. Porque el Señor quiere que las conozcamos, su palabra en su totalidad. ¿Para qué? Para que, dice, repartirás y hablarás de ellas. ¿De qué le vamos a hablar a nuestros hijos si nosotros mismos no nos llenamos de la palabra? Si nosotros mismos no estamos escudriñando la palabra. Si nosotros mismos no tenemos comunión con la palabra. Si no tenemos el interés, hermanos, de guardar toda la palabra. ¿De qué le vamos a hablar a nuestros hijos? Si no tomamos en serio esa palabra de Dios y la amamos y queremos que sea nuestro único patrón de vida y de conducta, que lo que rija mis caminos, que lo que rija mi manera de pensar, que lo que rija mi manera de hablar, que lo que rija mi manera de vestir, que lo que rija mi manera de tratar a mis hijos, de relacionarme con mi esposo y con mi esposa y cómo tratarnos entre nosotros, si no escojo la palabra de Dios, ¿qué va a regir mi vida? Hay muchos consejos en el mundo. Hay mucha filosofía en el mundo. Hay muchos hermanos que se están hablando en este mundo que quieren entrar a los hogares para enseñarnos cómo debemos vivir. Pero el Señor nos dejó su palabra. Estas palabras, tú como padre, repítelas a tus hijos, enséñaselas una y otra vez. Es tan precioso el interés del Señor en este aspecto que no en vano Él dice eso, repíteselas a tus hijos y hablarás de ellas. Dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Al acostarte, vas a acostar a tu hijo, y más cuando son pequeños, porque obviamente cuando va creciendo ya no los vas a acostar. Ya ellos se van cada uno a su cuarto. Pero hermanos, hay una labor, un llamado de Dios para los padres, de la relación que debemos tener con la palabra. Y una relación correcta con la palabra es una relación de entrega. Entrégate a la palabra, estando, buscándola en comunión, pasando tiempo en esa lectura con la palabra, para que tú conozcas, porque no vas a poder enseñar nada, al menos que lo que tú y yo estemos recibiendo, o de lo que tú y yo estemos siendo enseñados. Cuando un corazón, hermanos, tiene comunión con la palabra, lo que va a abundar en su corazón es la palabra. Lo que va a habitar en su corazón es la palabra. Y lo que va a hablar por su boca es la palabra. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón está la palabra de Dios, porque dice, las palabras estarán sobre tu corazón. Y si esa palabra verdaderamente está en nuestro corazón, de ese corazón va a salir la palabra, hermano. Va a salir la palabra. Cuando alguien te pide un consejo, cuando se presenta una necesidad para atender, cuando hay problemas en ciertos lugares, aspectos donde Dios te permite llegar, ¿qué es lo que llevamos? ¿Qué es lo que damos? No hay otra cosa, no hay otro consejo que pueda traer salvación, no hay otro consejo que pueda traer sanidad, no hay otro consejo que pueda traer, hermano, restauración a las vidas, sino el consejo de Dios a través de su palabra. Por más que nuestros consejos parezcan bonitos, no son suficientes, no son capaces para poder ayudar verdaderamente, espiritualmente a las personas. Es triste cuando hay una necesidad delante de nosotros y Dios nos permite ver esa necesidad y nos sentimos incapaces de hacer algo. ¿Por qué? Por esta ausencia, por esta carencia de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y necesitamos estar llenos de la palabra para que podamos dar la palabra. Porque, hermanos, el mundo está queriendo llenar de muchas cosas a nuestros hijos por la televisión, por los medios de comunicación, por las redes sociales. Hay muchas cosas que se hablan. Pero es tu responsabilidad y tu responsabilidad que nosotros podamos como padres enseñarles la palabra de Dios. Y ellos van a escuchar muchas cosas, pero es nuestra responsabilidad que nosotros les demos a ellos el conocimiento correcto de la voluntad de Dios a sus vidas. Entonces, estamos hablando de vidas entregadas que
genuinamente al Señor, entregadas a la palabra, entregadas en comunión, para estar llenos de esa palabra, para que esté en nuestro corazón, para que de esa manera, hermanos, podamos ser un instrumento de bendición a los demás. Y aún el Señor, ya de un aspecto ceremonial, dice en el versículo 8, primero en el corazón, después dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya eso tiene un carácter ceremonial, pero lo primero no es poner en la casa, ¿no?, afiches bíblicos y ponerlo, arrepiéntete, no, yo en mi casa veremos a Jehová. Eso está bien, pero el hecho de que yo ponga un cuadrito bonito que diga yo en mi casa veremos a Jehová, no quiere decir que se esté viviendo la realidad en mi vida. Yo puedo poner un cuadrito muy bonito, yo en mi casa serviremos a Dios, qué bonito suena, hermano, pero estamos trabajando para eso, para que yo en mi casa sirvamos al Señor verdaderamente. Estamos instruyendo a nuestros hijos como debe ser. Eso no es lo primero. Lo primero es, estas palabras estarán sobre tu corazón, en otras palabras también quiere decir, para que sean el patrón que gobierne tu vida. Estarán sobre, para gobernar, para dirigir, para guiar tu vida. Y para que viviendo esa realidad en tu vida, siendo gobernado por la palabra de Dios, tú puedas hablar con una realidad genuina a tus hijos, no de un conocimiento intelectual, sino porque esa palabra verdaderamente está guardada en mi corazón, hermanos, porque si yo pretendo enseñarle a mis hijos solamente información, no va a producir ningún efecto. Está comprobado que los niños aprenden más por la influencia de la conducta que de lo que nosotros podamos hablar. Nosotros podemos decir a nuestros hijos, ama a Dios, pero si nosotros no manifestamos con nuestra vida que amamos a Dios, ellos no van a amar a Dios, no van a aprender a hacerlo. Pero cuando esa palabra está guardada en mi corazón y yo les enseño con ese ejemplo, entonces ellos van a recibir una influencia de vida que al final les va a guiar a ellos también a amar a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y mira, hablando de este inicio, ¿cómo es que Dios le habló a los padres primeramente? Para que los padres entendamos que esa responsabilidad pesa sobre nosotros y que somos llamados a ser los hermanos. No te dejes engañar. Dios está interesado que tú le enseñes la palabra de tus hijos. No, que no pueden entender, no, que somos pequeños, no, así como le vas a influenciar, no, que no los obligues a guardar tu fe, déjalo que ellos elijan. Eso es engaño del diablo. La palabra de Dios a nosotros como cristianos dice que nosotros debemos enseñarles, darle a conocer con el ejemplo y esperar que ellos también algún día sirvan al Señor. Amén. Así que el Señor quiere que tengan una comunión genuina con la palabra, no oidores solamente, sino vidas que se han entregado totalmente, tomando hermanos, esa palabra en serio y entendiendo que esa palabra debemos atesorarla, debemos guardarla para vivirla y para enseñarla. De esa manera, si nosotros llenamos nuestra vida con la palabra, porque estamos en comunión con ella, vamos a poder dar de eso que Dios nos ha dado y vamos a ser de bendición e influencia a nuestros hijos, a la iglesia, a la sociedad entera. Vamos a continuar, hermanos. Deuteronomio capítulo 1. Perdón, hermano, Josué. Josué capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el versículo 7: solamente esfuérzate. Requiere esfuerzo, sí, requiere esfuerzo. Dedicación, requiere orden, ordenarnos también. A veces las cosas del mundo, los afanes de la vida quieren robarnos el tiempo más precioso que es la comunión con Dios. Y una vida entregada primeramente al Señor tiene que tener una entrega a la palabra, dedicarse a la palabra, ser dedicado. ¿Usted escuchó esa palabra? Dedícate. ¿Cómo se le conoce a una persona que prospera en lo que tiene que ver
en lo profesional en el mundo. Una persona que llega a ser un buen profesional. Una de las cualidades, hermano, de una persona que llega a ser un buen profesional, no solamente porque conoce, está bien informado de su profesión, de su vocación, sino que en lo práctico la ejerce de una manera eficiente. Es una persona que ha tenido dedicación, que se ha dedicado a instruirse teóricamente, a ejercitarse en lo práctico, a llenarse. Muchos de nosotros, hermanos, cuando queremos capacitarnos en algo, lo que hacemos es buscar información, buscar conocimiento. Ahora tenemos las redes sociales. Muchos, aún para perfeccionarse en la cocina, ven ahí en YouTube, ¿no? Voy a buscar platos para ahora hacer algo mejor, para mejorar. La información. Pues Dios nos dejó una fuente, hermanos, tan viva, tan grande, tan maravillosa, de sabiduría y de conocimiento, que es su palabra, para que usted y yo podamos dedicarnos en esa comunión a conocer verdadera y plenamente a aquel Dios a quien hemos creído y a quien hemos seguido. No hay otra fuente, hermanos, donde tú puedas conocer a Dios si no es por su palabra. Es su palabra lo que Él nos ha dejado. Entonces el Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Miren, dice, para cuidar, ser cuidadoso, ser diligente, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esa palabra que tiene relación con lo que leímos en Deuteronomio: te mando, mandamiento. Ten cuidado de hacer conforme. Miren ese cuidado. Nuestra conducta debe ser, hermanos, minuciosamente examinada a la luz de la palabra de Dios. El cristiano es llamado a ser minucioso en su manera de andar, examinándolo a la luz de la palabra de Dios. Cuida de hacer conforme, no a lo que tú pienses, no a lo que te enseñaron, sino cuida de hacer conforme a todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en esa ley que yo te mandé. ¿Cuánto deseo hay en nuestro corazón de que nuestro caminar sea conforme a la palabra de Dios? De que nuestra manera de vestirnos sea conforme a la palabra de Dios. De que nuestra manera de hablar sea conforme a la palabra de Dios. Cuida de hacer conforme. Hay algo tan precioso y tan importante, pero que muchas veces nosotros pasamos por alto, hermanos. Ser cuidadosos. Decía el apóstol Pablo en Romanos 11 o 12, en lo que requiere diligencia, 12:11, no perezosos, en lo que demanda diligencia, en lo que demanda ser cuidadosos, no debemos ser perezosos, debemos poner en todo el esfuerzo, toda la demanda, todo el cuidado, hermanos, para que verdaderamente al final vivamos de esa manera. Es lo que requiere diligencia. ¿Y qué requiere diligencia? Según lo que dice aquí el Señor Josué, el escudriñar la palabra, el leer la palabra, el conocer la palabra requiere diligencia. Cuida de ser conforme. Hay que ser diligente. Debe haber una comunión muy cuidadosa, muy diligente con la palabra de Dios, al punto de llegar a conocer la voluntad de Dios para cada área de nuestras vidas. Después dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Nuestro único patrón de vida: no te apartes de ella, para que seas, mira, la bendición, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos por Dios, hermanos, y en todas las áreas anhelamos ser bendecidos por Dios, pero la palabra nos enseña que hay una demanda y hay una exigencia. El Señor nos llama a poder guardar cuidadosamente y fielmente su palabra. Dios sujetó esta prosperidad espiritual, dice, a los hombres de Dios en base a lo que es la obediencia a su palabra, en guardar de corazón su palabra. Dice: nunca te apartarás, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la palabra, mantente en ella, ni un poquito más ni un poquito menos, ni un poquito más a la derecha ni un poquito más a la izquierda, no, mantente alineado con la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 8: nunca se apartará de tu boca comunión constante. Nunca se apartará de tu boca lectura. Nunca
nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley. Hoy podemos decir esta palabra del Señor, y más específicamente, hermanos, leamos siempre el Nuevo Testamento. Nunca, nunca, nunca se debe apartar nuestra boca. Si hablamos de una vida entregada a la comunión con la palabra, es una vida que nunca debe descuidar su relación con Dios a través de la palabra del Señor. Esto aplica tanto a leerla, escudriñarla, como también predicarla. Es decir, lo que yo leo en la palabra, debo guardarla fielmente para predicarla fielmente. Nunca se aparte, que todo lo que tengamos que ver en la palabra. Si alguien te pide un consejo, aunque ese consejo parezca que esa persona no le va a recibir, no le va a caer bien, pero nunca se aparte de tu boca la palabra. Nunca cambies el consejo de Dios por un consejo tuyo. El Señor dice, nunca se aparte de tu boca esta palabra. Si hay una necesidad, pues háblale conforme a la palabra. Predícale conforme a la palabra. No procures caerle bien a la persona, no procures hacerle sentir bien a la persona, no, porque estamos pecando, porque estamos defraudando un alma, negándole, privándola de lo que verdaderamente necesita. De una palabra que pueda traerle verdadera esperanza, verdadera salvación a su vida. Nunca se aparte de nuestra boca una entrega genuina por medio de su palabra. Sino que dice, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditar, hermanos, es muy importante. Esa palabra meditar tiene un significado muy especial y tiene que ver, hermanos, con no solamente leer a la ligera o a la correr. No solamente es un día a la semana ir y abrir la Biblia donde me caiga y leer un pasaje bíblico. No es de rápido. ¿Qué entiende por meditar? Todos, inconsciente o conscientemente, hemos meditado en muchas cosas. Meditamos en lo que nos pasó en el día, meditamos en la circunstancia que sucedió cuando salimos al mercado, de repente en el doctor, estábamos en el paradero, esperando un carro, pasó algo, y muchas veces hay situaciones donde nos llevan a un meditar. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una relación con la palabra de meditación. La palabra meditar tiene que ver con pensar detenidamente una y otra vez. Pensar en aquello que lees. Pensar en qué Dios me quiere hablar. Pensar en qué Dios quiso decir cuando escribió esa palabra. Pensar en cómo Dios quiere que la aplique a mi vida esa palabra. Pensar. Y la meditación es un ejercicio, hermanos, constante, que no queda en el momento cuando tú lees la palabra, en ese tiempo, sino que la meditación se extiende hasta el transcurso de tu día. Cuando tú vas en el carro, esa palabra que tú tomaste en serio, que la pensaste con seriedad en ese momento para ver lo que Dios quería decirte, lo que dice, Señor, ¿qué quieres hablarme a mi corazón con esta palabra? Eso te queda permanente en tu corazón, que lo llevas donde vas. Puedes ir en un carro viajando, puedes, hermano, estar caminando y la palabra está ahí, tú estás meditando en esa palabra. La Biblia nos habla de esa meditación aún cuando dice el salmista, en nuestras camas. La palabra se vuelve una meditación. Pensar detenidamente una y otra vez con mucha atención y cuidado. Tiene que ver con reflexionar también. Esta palabra nos hace reflexionar, nos hace pensar con atención, no distrayéndonos, sino que estar atentos a esa palabra. Medita, dice la palabra aquí. Meditarás en ella de día y de noche. ¿Se dan cuenta? De día y de noche. Usted no tiene que tener su Biblia físicamente hablando todos los días abierta. No puede, aún en el momento que está trabajando, pero nadie le puede impedir que esa palabra pueda hacer su meditación día y noche. Usted puede hacer de esa palabra su meditación y que sea su comunión de esa manera, como una entrega en la palabra, porque la palabra se ha vuelto mi meditación. Medito en ella. El Señor, mi hermano, me mandó, sino que de día y de noche meditarás. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más pensamos, hermanos? Si hablamos aún sinceramente, muchas veces hay cosas en este mundo que nos roban nuestra meditación.
que más pensamos en otras cosas, en los problemas, en los afanes, en la situación económica, política, en lo que está pasando en el país. Quiero informarme, estoy viendo la televisión, los canales, informando de Facebook, estoy llenándome de todo, estoy más pensando en esas cosas que pensando en la palabra de Dios. Una vida entregada al Señor en esa comunión con la palabra, es una vida que hace de la palabra de Dios su meditación. En esto hay bendición. Dice, versículo 8, continuamos, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Siempre es el final, ¿verdad? Medita para conocer, para guardar. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no lo dice el pastor, eso lo dice el Señor. Y no está diciendo que nunca vas a pasar por pruebas. Todo te irá bien, aún en medio de las pruebas que tengamos que pasar con el Señor por causa de Él, por causa de la fe, hermano, el Señor siempre todo lo va a obrar para bien. Todo lo va a encaminar para bien, según su propósito que es perfecto, mayor que nuestros propios planes, como muchas veces hemos hablado. Los planes del Señor son perfectos. Entonces vemos aquí cómo es esa comunión, hablando de ser diligentes, cuidadosos, meditándola constantemente, que ya sea nuestra meditación. Y vamos a ver acá, hermanos, en el Salmos 1. Salmo capítulo 1. Dice en el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla o ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la diferencia? Dice, sino, por el contrario, esta clase de varón que le llama bienaventurado, que se abstuvo de andar en camino de pecadores, en consejo de malos, que no aceptó ningún consejo de malos. La diferencia, la clave está, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este hombre que tiene comunión con la palabra, que tiene una entrega hacia la palabra, que su vida se entrega anteriormente a la palabra de Dios, es que tiene esa ley por su delicia, su deleite, su placer, su mayor placer, su mayor riqueza. Esta vida, hermanos, ¿por qué se aparta de todo camino malo? ¿Por qué se aparta de todo consejo malo? Porque tiene la ley de Jehová como su delicia. ¿Y qué hace con esa delicia? Confirmando, dice aquí en el versículo 2: y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿qué hay que hacer con la palabra? Hay que volverla nuestra delicia, nuestro placer. Ella tiene que ser nuestra meditación de día y de noche. Cuando pasas por un problema, cuando estás pasando por una circunstancia difícil, una prueba, enfermedad económica, ¿qué es lo que más, hermanos, viene a nuestra mente? Pueden venir batallas, no estamos librados y no vamos a dejar de experimentar dardos de fuego del enemigo. Vendrán a nuestra mente, serán lanzados palabras de desánimo. Pero, pregunto, ¿la palabra de Dios está también en nuestro corazón, en nuestra mente, como esa meditación que nos ayuda a poder seguir sosteniéndonos y confiando en nuestro Dios en medio de toda prueba? Abundan las promesas, las palabras, la voluntad de Dios en nuestra mente como esa meditación para ayudarnos a pasar todo momento de crisis. El creyente, hermanos, es llamado a tener en la palabra de Dios su delicia, y no solamente su delicia, su meditación y su sostén, su apoyo, su fortaleza, su confianza en el día malo.
Dice la palabra aquí, versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Miren cómo es ese tipo de creyente que tiene la ley de Jehová como su delicia y que la medita de día y noche y que la guarda porque se aparta de todo mal camino, de todo mal consejo, y que no se sienta a tener comunión o relación con burladores, con escarnecedores, sino que no solamente su comunión está con la ley de Jehová, sino que su comunión es con los que aman a Dios y temen a Dios y guardan su mandamiento. Como dijo el salmista, compañero soy de los que te aman, de los que te temen y de los que guardan tus mandamientos. Ese creyente no se sienta en silla de escarnecedores, no se sienta a tener comunión con gente que blasfema de Dios, con gente que vitupera el nombre de Dios, con gente que, hermanos, está constantemente tomando en poco el nombre de Dios, o a pasar tiempo donde nada edifica, conversaciones vanas, palabras ociosas, mentiras, injusticias, se habla de tantas cosas menos de la palabra de Dios. Un creyente no está allí, no se sienta en el consejo malo. Una cosa es que tú y yo eventualmente tengamos que juntarnos a personas que no conocen a Dios para expresarles el amor de Cristo. Tú puedes trabajar en un centro de trabajo con personas, tú puedes tener una relación en el amor de Cristo para darles testimonio de Cristo, y la ocasión que sea necesaria aprovechar, la aproveches para hablar de Cristo. Pero no estamos, hermanos, llamados a sentarnos a poder tolerar y sentarnos acomodadamente a poder ser partícipes de tantas cosas que se puedan hablar que no glorifican el nombre de Dios y que muchas veces el creyente tolera. ¿Por qué? Porque aún hay una atadura con hacerse amigo del mundo, con agradar al mundo. Y mucho tiene que ver con nuestros amigos. ¿Qué amigos tenemos? ¿Con quiénes andamos? ¿Con quiénes pasamos tiempo? Dice la palabra del Señor, ¿acaso pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y es muy triste, hermanos, cuando un creyente tiene una relación muy estable con personas que no conocen al Señor. Y saben que, hermanos, cualquiera que no entiende la conversación no me va a entender esto que digo, porque no estamos hablando de un rechazo, sino que la palabra del Señor enseña que nosotros debemos, hermanos, ser luz ante ellos y llevarlos a esa luz. Pero la palabra del Señor dice, hermanos, si dos no están de acuerdo, no pueden estar juntos. Porque estoy seguro que una persona que no conoce al Señor no va a hablar las cosas del Señor, no va a glorificar a Dios. De su boca no van a salir palabras que glorifican a Dios. Y gloria a Dios si el Señor te ha dado gracia para que te ganes el respeto. Pero si la gente habla muchas cosas, barbaridades, obscenidades, palabras ociosas, deshonestas, dice Pablo que estas cosas ni se nombren entre ustedes, ni se nombren entre ustedes. Entonces debemos tener cuidado de hacer conforme a la palabra del Señor. Es como un árbol plantado junto a la corriente de aguas que da su fruto. Es un creyente que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está la parte que viene de la bendición. Prospera en su espiritual, su salvación prospera, hermanos, y si Dios lo quiere prosperar materialmente como Él lo quiere, lo hace. Pero será una vida bendecida por el Señor. Quiero que vayamos, por favor, a San Juan capítulo 5. En esta última parte vamos a hablar acerca de algunos requerimientos, ¿no? Algunos más otros requerimientos. San Juan capítulo 5, en el versículo 37. También el Padre que lo envió ha dado testimonio de mí, dice el Señor. Y le dice a los judíos el Señor: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Primero el Señor dice que Dios nos ha dejado sin testimonio. Dios siempre ha dado testimonio.
¿Cómo da testimonio el Señor? A través de su palabra. ¿De quién dio testimonio el Padre? De su Hijo Jesucristo, a través de las Escrituras. Pero dice, ustedes, a pesar de que mi Padre ha dado testimonio de mí, ustedes nunca han oído mi voz y nunca habéis visto mi aspecto. Ahí van dos consecuencias negativas, terribles, de lo que implica estar expuestos al testimonio de Dios, al testimonio de la palabra, pero sin embargo no oír la voz y no conocer al Señor. En el versículo 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Estas palabras estarán sobre tu corazón. Y este pueblo, a pesar de que estaba expuesto al testimonio de los profetas, de las escrituras, de la ley, de los salmos, ellos nunca oyeron la voz del Señor, ni nunca vieron su rostro, o sea, no conocieron su aspecto, su carácter, y ni siquiera tenían su palabra guardada en su corazón. Esto fue consecuencia terrible, porque dice en el versículo 38, le tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Miren lo que le negó ese conocimiento a este pueblo: dejar o estar impedido de conocer al Salvador. Cuando Cristo, cuando Dios, Emmanuel, se manifiesta en carne, ellos, al Dios que proclamaban que conocían, en verdad no lo conocían. Lo tuvieron en Cristo y no lo conocieron. A lo suyo mismo. Hermanos, esta consecuencia fue, hermanos, resultado de esa falta genuina de comunión con Dios a través de su palabra. Cuando Cristo hablaba, ellos se mostraban como que ignoraban lo que Cristo decía. Cuando Cristo hablaba, hermanos, ellos rechazaban lo que Cristo hablaba. Les parecía una blasfemia, les parecía un impostor. Ellos rechazaron toda palabra. El Señor les dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Mas les he dicho la verdad. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Y ellos no creyeron porque no llevaron una vida genuina en comunión con la palabra. Ellos recibieron testimonio, pero no aplicaron su corazón sinceramente a la comunión con la palabra para llegar a conocer a Dios en las Escrituras, para llegar a conocer a la esperanza que ellos tenían de parte de Dios como Salvador, que era Jesucristo. No llegaron a conocer. ¿De qué me sirve leer la palabra si el fin de ella, que es llevarme a conocerle a Él, no se cumple en mi vida? Si conozco la palabra como mandamiento, si conozco la palabra como una conducta de moralidad, de ética personal, pero no conozco al Dios de la palabra. Por eso el Señor, en el versículo 39, para leerlo en su contexto, esto es como el reproche, esto es como la necesidad, esto es como lo que dice el Señor, esto es el problema, lo que pasó. El Señor nos manda a escudriñar la palabra. Y miren lo que dice el Señor: escudriñen las Escrituras, escudriñenlas. No las lean solamente así al azar, a la pacorreta, no la lean así como un medio de información, un periódico que usted lee en la mañana. Hermanos, dice el Señor que es necesario una comunión con la palabra en base a lo que tiene que ver escudriñar, escudriñar. La palabra escudriñar tiene que ver con examinar, con averiguar, con indagar, con meditar, también lo que hemos hablado antes, hermanos. Es una comunión profunda con la palabra. Si yo no tengo comunión con la palabra, entregado con una dedicación de meditación, de escudriñar la palabra, hermanos, no podré profundizar ni poder llegar al objetivo de conocer a ese Dios que es el autor de esta palabra. Es importante, hermanos, escudriñar. El Señor Jesús les mostró el problema que hubo en ellos, que ellos nunca habían escudriñado la palabra, y los mandó a hacer esto. Escudriñan, dice punto y coma después, porque a ustedes o porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren el problema conceptual que tenían ellos, miren el problema de información que tenían ellos. Ellos dijeron: bueno, en esta palabra tenemos la vida eterna. Y eso estaba bien, eso no era el problema.
En esa palabra estaba la vida eterna, pero la vida eterna era una persona, no una información. La vida eterna era el Padre, la vida eterna era Cristo. Ellos tenían que llegar a oír la voz de Dios, la voz a través de las Escrituras, la voz del Padre, para conocer al Padre, para conocer la profundidad de su voluntad, de su obra y de su propósito redentor, de la manera como Él iba a manifestarse, para poder conocerle y recibirle en el momento, en el tiempo preparado por el Padre, donde Él iba a venir a este mundo para salvar a la humanidad. Ellos, hermanos, no experimentaron esto. ¿Por qué? Porque no escudriñaron las Escrituras, porque no tuvieron una comunión seria y entregada con la palabra de Dios. Eso mismo nos va a pasar a nosotros si nosotros no escudriñamos las Escrituras. Si no tenemos un tiempo de comunión donde buscamos examinar, escudriñar, indagar. La Biblia dice, hermanos, que los profetas antiguamente indagaron, o sea, escudriñaron en las Escrituras, en todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos podían haber reunido, en lo que tenían. Antes no tenían completamente la Biblia, pero si existía un pergamino de un antiguo profeta, ellos seguían escudriñando. Cuando un hombre era llamado, él seguía escudriñando en lo que tenía para poder ser guiado por el Espíritu Santo, no solamente a conocer, sino a profetizar lo que tenían que profetizar. Ellos indagaron diligentemente. En la comunión del creyente debe ser una comunión diligente con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para conocer. Es triste que el Señor diga aquí, porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. Hermanos, una cosa es que a mí me parezca que aquí está la vida eterna, pero otra cosa es que yo la conozca. Y ellos no estaban equivocados en que en la ley estaba la vida eterna. En eso no estaban equivocados. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos llegaron a hacer de la vida eterna una ley de ordenanzas, de carácter moral. Y aún ceremonial. El que haga estas cosas vivirá. El que guarde la ley de Moisés. Pero ¿cómo? Simplemente haz esto, lo de acá, lo de allá, y aún poniendo en cuenta, tomando en cuenta lo que tiene que ver la ley ceremonial. Guarda el día sábado, la luna nueva, el día de fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto, hermanos, ellos trataban de ser fieles al Señor porque pensaban que en eso consistía, hermanos, la vida eterna. Y el Señor dice: ustedes piensan que en ella está la vida eterna, pero la vida eterna soy yo. Ellas han dado testimonio de mí y ustedes nunca me conocieron a mí. Se perdieron. Bien dijo Pablo, que lamentablemente los judíos no conocieron a Cristo porque fueron tras una ley de obras y no una ley de justicia. Porque en la ley, dice Pablo, que Dios quería revelar su justicia, Dios quería revelar a su Hijo, Dios quería mostrar. Cuando hablaban del Cordero, ese pueblo judío no pudo ver más allá que un animalito sacrificado, y religiosamente lo llevaban cada año a la Pascua y lo sacrificaban y se iban. Pero, hermanos, el conocer que toda la ley hablaba de Cristo, apuntaba a Cristo. Y dice: ellos dan testimonio de mí. Versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, escudriñar la palabra es importante. Escudriñar. Es importante ver cómo Cristo, hermanos, Él como ejemplo, Él mismo era la palabra, pero aún en su naturaleza humana, dice la palabra que Él crecía en sabiduría. En sabiduría. ¿Y por qué crecía en sabiduría? Porque Él desde pequeño, según la ley judía, fue instruido en la palabra de Dios. Y como hijo de Dios tenía que cumplirse, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Pero Él no pasó de esta regla. Él mismo fue instruido, Él mismo fue enseñado. Y desde pequeño, hermanos, ¿cuándo recuerdan ese pasaje? Cuando fueron a la Pascua y regresando a su tierra, Él se quedó en Jerusalén y sus padres lo buscaban. ¿Dónde lo encontraron a Jesús? ¿Dónde lo encontraron a Jesús? Él estaba entretenido jugando con los amigos, a pesar de que era un adolescente de 12 años. Lo encontraron en el templo y lo encontraron conversando con los sacerdotes.
Lo encontraron, hermanos, allí en ese lugar, hablando de la ley de Dios, un niño de 12 años, hablando de la ley de Dios. Y todos se maravillaron, todos estaban asombrados al escucharlo a él, pues ignorando que era el Hijo de Dios, pero estaba lleno de la palabra. Cuando vino Satanás a tentar en su ministerio, ¿qué es lo que salió de la palabra? Escrito está, escrito está, escrito está, porque él es la palabra, pero estaba lleno de la palabra. Hermanos, su sabiduría fue de tal manera asombrosa que todos daban testimonio de eso. Y quiero que vayan conmigo, por favor. Lucas capítulo 4. Dice la palabra del Señor: versículo dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Luego el turno de leer, dice aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio el libro del profeta, era el rollo del profeta Isaías. Y dice, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y no era casualidad, no es que abrió el rollo y apuntó ahí donde le cae el dedo, no, sino que él habría de decir esta profecía para de esta manera profetizar que se estaba cumpliendo en él. Y a propósito abrió. Él es la palabra, él conoce su palabra, hermanos, de una manera tan clara, y él es el único que nos puede llevar a nosotros a entenderla, a conocerla. Versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Se maravillaban de las palabras, o sea, lo que salía de su boca, la palabra de vida que fluía por medio de Cristo, hermanos, maravillaba, daba un testimonio, hermanos, del conocimiento, de la vida de Dios en él. Y se maravillaban por lo que salía de su boca, hermanos. Qué precioso es cuando un creyente tiene la palabra de Dios en su boca. Produce vida. Esa palabra impacta, influencia. Esa palabra trae edificación, trae esperanza. Y Cristo así era en su ministerio. Una de las cosas que se maravillaban era de su doctrina, de la sabiduría. Hay otro pasaje donde dicen: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? ¿De dónde? No fue casual. Cristo es el Hijo de Dios, pero Cristo desde pequeño, hermanos, él estaba lleno de esa palabra. Sus padres, como judíos fieles, cumplieron su función de instruirlo, pero él ya como hijo de Dios traía esa palabra, porque él era la palabra. Pero quiero que lo apliquemos para terminar en nosotros. También es importante, y vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice aquí a Timoteo, versículo 13: entre tanto que voy, dice, ocúpate. Y lo primero que le dice es en la lectura.
Entre tanto que voy, ocúpate. O sea, Pablo estaba diciendo a Timoteo, tú no puedes estudiar tu oficio, tu vocación como siervo, como creyente, como ministro, de mantener tu comunión con la palabra. La palabra debe ser nuestra ocupación, debe ser una vocación. La lectura de la palabra, la meditación de la palabra, hermanos, debe ser una ocupación primordial en nuestra vida. Ocúpate, ocúpate, ocúpate. No estés desocupado, no estés ocioso, no estés sin fruto. El Señor nos enseña, hermanos, que nuestra vida debe caracterizarse por una vida de ocupación, de dedicación. Y esto que Pablo le dice está por encima de todo. Después dice la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, si no tienes comunión con la palabra, olvídate de enseñar, de animar, de exhortar a otros. Primero, ocúpate en la lectura. Si estás bien ocupado en la lectura, en la meditación de la palabra, vas a estar viendo la palabra, el conocimiento de Dios, y tú vas a poder saber exhortar, animar, enseñar. Una ocupación. El tiempo libre, el tiempo que tengamos, el Señor quiere que lo ocupemos sabiamente. Dice aquí, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, o sea, mantente en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate. Hermanos, cuando una vida está ocupada o entregada a la comunión con la palabra, es una vida que va a manifestar que pasa tiempo con la palabra. La iglesia debe tener esa comunión con la palabra. La iglesia debe estar llena de la palabra. Si es una ocupación y permanecemos constantemente en esa meditación de día y de noche y tenemos una ocupación, entonces, ¿qué va a pasar? Dice Pablo, para que tu aprovechamiento, si verdaderamente está pasando eso, va a ser manifiesto. Qué triste, hermanos, que un creyente tenga años como creyente y todavía sea ignorante de cosas fundamentales de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios, que todavía esté careciendo, hermanos, de poder ser un instrumento de enseñar a otros, de edificar a otros. Es importante, hermanos, que la palabra sea tomada como esa dedicación, esa vocación, esa ocupación, para que nuestra vida sea un instrumento de bendición. ¿Por qué va a ser manifiesto? ¿Por qué ese aprovechamiento se va a manifestar a todos? Porque de lo que estamos recibiendo, de eso vamos a dar. Si vas a predicar a una vida, si vas a enseñar a los niños en la iglesia, si vas a presidir en el culto en el templo, lo que debe fluir es la palabra. Lo que debe fluir es la palabra del Señor. Tenemos que ir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios. Será manifiesto a todos. Y termino con eso. Vamos a ver Colosenses. Capítulo 3. Versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more, ¿qué dice, hermanos? ¿En escasez? No, ¿verdad? Que no seamos esos que queremos improvisar, decir algo para llenar un espacio, no, que queremos. No, hermanos, que estemos llenos de la palabra. Que no seamos aquellos que cuando hay una necesidad no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, porque no nos estamos llenando de la palabra. ¿Y por qué nos estamos llenando? Porque no estamos siendo diligentes, cuidadosos. Porque no estamos teniendo la ley de Jehová como nuestra delicia, como nuestra meditación de día y noche, porque no estamos ocupándonos en ella. Por eso muchas veces el aprovechamiento no es notorio. No es notorio. La única manera que se haga manifiesto que hay, hermanos amados, esa comunión con la palabra es cuando nuestra boca se abre y nuestra boca expresa palabras de vida,
palabras, hermanos, espirituales, palabras que traen esperanza, palabras que traen edificación, palabras que traen conocimiento de Dios, palabras que traen dirección, guianza espiritual, palabras, hermanos, que pueden ayudar a otros a dirigirse en el camino donde las cosas están confusas, pero la palabra de Dios trae luz. Cuando Pablo recibe el mandato del Señor y le dice al Señor para que vayas y prediques este evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo, hermanos, porque somos instrumentos. La palabra de Dios es tan importante para guiar a los que están todavía ciegos, los que están confundidos, los que están desviados. La palabra de Dios es importante para velar por la ley de Dios. Pablo, hermanos, cuando llegó a Éfeso y llamó a los ancianos, él le dijo: miren, tengan cuidado, velen por ustedes mismos y por el rebaño, porque se levantarán nuevos rapaces, porque entre ustedes mismos se levantarán hombres para engañar, para arrastrar tras ellos a los discípulos. Pero acuérdense que yo de día y de noche sin cesar no he cesado de amonestarlos con la palabra de Dios, para que velen, para que sepan discernir, para que haya un crecimiento espiritual, una madurez, para que cuando venga el engaño no caigan en el engaño. Y Pablo termina diciendo ahí en Hechos 20 a los diáconos, le dice a los ancianos: yo los encomiendo ahora a la palabra, a esta palabra de la gracia, que tiene poder para edificarlos y para darles herencia con los santificados. O sea, Pablo los encomendaba a la palabra. No he cesado de amonestarlos, no les he rehuido a darles todo el consejo divino, todo se los he dado. ¿Para qué? Para que conozcan a Dios, para que sepan cómo caminar, para que velen debidamente y no peguen, para que cuando vengan esos falsos profetas ustedes estén velando y sepan discernir. Hermano, porque cuando no hay eso, no hay aprovechamiento, al contrario, hay pérdida. Hay pérdida. Dios quiere usar nuestras vidas en la casa, para con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, unos a otros, en la iglesia, para ser de bendición, para que los que llegan, los nuevitos, puedan ser edificados, puedan muchos discipular a otros. En la sociedad, tanta necesidad que hay, pero ¿qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a hablar? Lo que yo pienso. ¿Qué se va a predicar en el púlpito? ¿Qué se debe predicar en las iglesias? Filosofías humanas, humanismo. No, hermanos, la palabra. Pablo decía: predica la palabra a tiempo y a fuera de tiempo, insta, redarguye, corrige, reprende con toda paciencia. Vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, pero tú sigues siendo fiel. La palabra es importante, hermanos, que la palabra llene, dice nuestro corazón. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No seamos escasos en la palabra, hermanos, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, la palabra de la sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos. A unas canciones van a ser espirituales, a unas canciones van a ser bíblicas, a unas canciones van a hablar de Él. Pero cuando estemos llenos de la palabra, porque es claro, hermanos, un creyente que está lleno de la palabra, lo que va, hermanos, a predicar es la palabra, lo que va a aconsejar es la palabra, lo que va a hablar es la palabra, nada más que la palabra. Si hay un ministro de alabanza de Cristo, que es autor, que Dios le da cántico, hermano, pero si ese cántico no habla de la palabra, entonces pregunto, ¿su corazón está lleno de la palabra? La misma palabra nos manda que nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo abunde, more en abundancia. Y cuando hay esta realidad, lo que fluye es la palabra. Hoy escuchan tantas cosas, hermanos, que se predican que no es la palabra. Porque han dejado la palabra por la sabiduría del mundo, porque han dejado la palabra por estrategias humanas. Más hay motivacionismo que alientan, que levantan el ego. Mira, tú puedes, anda, tú lo crees, proclámalo, decrétalo. No es la palabra. Simplemente porque la palabra no mora en sus corazones. Porque la abundancia del corazón a la boca. El buen hombre, de su buen tesoro, de su corazón sacará cosas buenas. El mal hombre, del mal tesoro de su corazón sacará cosas malas. Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. ¿Y qué debe de abundar en nuestro corazón? A ver, ¿estamos conectados todos? La palabra more en abundancia. Vamos a poner de pie y termino con este versículo de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Poniéndonos de pie, leemos este versículo, dice el 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero ¿cuál es el problema? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Decía el autor: tengo tantas cosas, hay mucho que decir, pero se hace difícil de explicar. Muchas veces no porque sea difícil de explicar, sino porque se han hecho tardos para oír. Cuando una persona se hace tardo para oír la palabra, no teniendo esa comunión genuina y entregada a Dios en la palabra, hermanos amados, se le hace muy difícil comprender las cosas espirituales. Y Pablo veía como niños, o el apóstol, el escritor de esta epístola, yo me imagino su lucha. Hay tantas cosas, pero difícil de explicarles. Porque se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos, debemos crecer en la palabra. Empezamos con los rudimentos, pero cuando somos diligentes, escudriñamos, decidimos, el Señor nos va añadiendo más. Versículo 3 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice el versículo 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren lo que da, lo que produce: madurez, crecimiento espiritual, discernimiento del bien y del mal. Cuando nos ejercitamos en la comunión, en la vocación, en la ocupación con la palabra.